Hoy 1 de mayo, no solo festejamos nuestros derechos como trabajadores. Un día como hoy, recordamos, festejamos, y no olvidamos, a aquellas personas, que con su lucha, fuerza, voluntad, unión, y hasta con sus vidas, lo dieron todo para que unos pocos, reconocieran el derecho de muchos más. ¿Hemos logrado mucho? Sí, pero todavía nos falta un largo camino por recorrer. En algunos países, el derecho al trabajo sigue siendo algo secundario, y lamentablemente, todavía existen personas en este planeta que abusan de la necesidad de los necesitados. Hoy festejamos, pero también recordemos que todavía existe la injusticia laboral, la segregación laboral, y no hemos logrado la igualdad laboral. Sigamos luchando, sigamos recordando, festejemos juntos el Día Internacional de los Trabajadores. Bienvenidos. Antes de comenzar, te recordamos que en la descripción de este video, encontrarás la línea de tiempo, separada en capítulos. De esta forma, podrás navegar al capítulo que más te interese, sobre el tema que estamos tratando. Es por ello, que un día como hoy, te contamos la historia. El Día Internacional de los Trabajadores, o 1 de mayo, es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente, para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales, a favor de las clases trabajadoras. Es día festivo nacional, en la mayoría de países del mundo. Desde su establecimiento en la mayoría de países, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las protestas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de entonces, se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general, que es conmemorada en mayor o menor medida, en todo el mundo. En Estados Unidos, Canadá y otros países, no se celebra esta conmemoración. En su lugar se celebra el Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre, conmemorando un desfile realizado el 5 de septiembre de 1882, en Nueva York, y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. El presidente estadounidense Cleveland auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá se unió a conmemorar el primer lunes de septiembre, en vez del 1 de mayo a partir de 1894. Los hechos que dieron lugar a esta conmemoración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos. A fines del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos. Del oeste y del sudeste, llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes, que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes llegados de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En este contexto, se produjeron varios movimientos. En 1829, se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente, existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar jornadas de 18 horas diarias, debía pagar una multa de $25. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, pero tenía más preponderancia la Federación Estadounidense del Trabajo, inicialmente socialista, aunque algunas fuentes señalan su origen anarquista. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, esta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886, la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas, yéndose a la huelga, si no se obtenía esta reivindicación, recomendándose a todas las uniones sindicales que tratasen de hacer leyes en ese sentido en sus jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de las organizaciones, que veían la posibilidad de obtener mayor cantidad de puestos de trabajo, con la jornada de 8 horas. En 1868, el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo la jornada de 8 horas.
Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes con jornadas máximas de 8 y 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas a entre 14 y 18 horas. Aún así, debido a la falta de cumplimiento de la ley Ingersoll, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. La prensa generalista de Estados Unidos, reaccionaria y alineándose con las tesis empresariales, calificaba el movimiento como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestó que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. El sábado 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la fábrica de maquinaria agrícola Hellmann's, que estaba en huelga desde el 16 de febrero, porque querían descontar a los obreros una cantidad de sus salarios para la construcción de una iglesia. El día 2, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas, y el día 3, se celebraba una concentración enfrente de sus puertas. Cuando estaba en la tribuna el anarquista Auguste Pais, sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron sobre los amarillos, comenzando una pelea campal. Una compañía de policías, sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos. El periodista Adolf Fischer, redactor del Arbeiter Zeitung, corrió a su periódico donde redactó una proclama, que luego se utilizaría como principal prueba acusatoria en el juicio que le llevó a la horca, imprimiendo 25.000 octavillas. La proclama decía: Trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar a las armas. Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se bebía a la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís. Tened coraje, esclavos. Levantaos. La proclama terminaba convocando un acto de protesta para el día siguiente, el 4, a las 4 de la tarde, en la Plaza Haymarket. Se consiguió un permiso del alcalde Harrison para hacer un acto a las 7:30, en el Parque Haymarket. Los hechos que allí sucedieron son conocidos como la revuelta de Haymarket. Se concentraron en la plaza de Haymarket más de 20.000 personas, que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando a 38 personas y dejando más de 200 heridos. Chicago fue declarado en estado de sitio, y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores, que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía. Estos hechos represivos fueron apoyados por una campaña de prensa, con citas como la siguiente: Que mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas. A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas. La prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la Corte Suprema, responsabilizando a 8 anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero. El 21 de junio de 1886, se inició la causa contra 31 responsables, que luego quedaron en 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales en su forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión, y 5 a muerte, los cuales serían ejecutados en la horca. El detalle de las condenas es el siguiente. Los condenados a prisión fueron las siguientes personas: Samuel Filden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, condenado a cadena perpetua. Oscar Neve, estadounidense, 36 años, vendedor, condenado a 15 años de trabajos forzados. Michael Schwab, alemán, 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua. Y los condenados a muerte fueron las siguientes personas:
George Engel, alemán, 50 años, tipógrafo. Adolf Fischer, alemán, 30 años, periodista. Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista, y aunque se probó que no estuvo presente en el lugar, se entregó para estar con sus compañeros, y fue juzgado igualmente. August Vincent Theodores País, alemán, 31 años, periodista. Louis Ling, alemán, 22 años, carpintero, y para no ser ejecutado, se suicidó en su propia celda. Las condenas fueron ejecutadas el 11 de noviembre de 1887. José Martí, que en ese tiempo estaba trabajando como corresponsal en Chicago, para el periódico argentino La Nación, narró lo siguiente. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero, y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el del País, orgullo en el del Parsons, y Engel hace un chiste a propósito de su capucha. País grita, la voz que vais a sofocar, será más poderosa en el futuro, que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los 4 cuerpos caen, y se balancean en una danza espantable. Los sucesos de Chicago, además costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales. No existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos, procesados, heridos de bala o torturados. La mayoría eran inmigrantes europeos, que incluían italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos, polacos y de otros países eslavos. A finales de mayo de 1886, varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. El éxito fue tal, que la Federación de Gremios y Uniones Organizadas expresó su júbilo con estas palabras. Jamás en la historia de este país ha habido un levantamiento tan general entre las masas industriales. El deseo de una disminución de la jornada de trabajo ha impulsado a millones de trabajadores a afiliarse a las organizaciones existentes, cuando hasta ahora habían permanecido indiferentes a la agitación sindical. La consecución de la jornada de 8 horas marcó un punto de inflexión en el movimiento obrero mundial. El propio Friedrich Engels, en el prefacio de la edición alemana de 1890, del Manifiesto Comunista, dice: Pues hoy en el momento en que escribo estas líneas, el proletariado de Europa y América pasa revista a sus fuerzas, movilizadas por vez primera en un solo ejército, bajo una sola bandera y para un solo objetivo inmediato. La fijación legal de la jornada normal de 8 horas, proclamada ya en 1866, por el Congreso de la Internacional celebrado en Ginebra y de nuevo en 1889, por el Congreso Obrero de París. El espectáculo de hoy demostrará a los capitalistas y a los terratenientes de todos los países, que en efecto, los proletarios de todos los países, están unidos. Qué suerte sería si Marx estuviese a mi lado, para verlo con sus propios ojos. Tras los sucesos en Estados Unidos, la Segunda Internacional dio un gran impulso a los intentos por convertir el 1 de mayo en un día festivo, siempre reivindicando simultáneamente la reducción a 8 horas de la jornada laboral. En 1904, la Segunda Internacional, reunida en Ámsterdam, pidió a todos los partidos, sindicatos y organizaciones socialdemócratas luchar energéticamente en el 1 de mayo, para lograr el establecimiento legal de la jornada de 8 horas, y que se cumplieran las demandas del proletariado, para conseguir la paz universal. Al mismo tiempo, el Congreso hizo obligatoria a las organizaciones proletarias de todos los países dejar de trabajar el 1 de mayo, siempre que fuera posible, y sin perjuicios para los trabajadores. De esta forma, en todo el mundo las organizaciones trataron de hacer del 1 de mayo un día festivo oficial, en honor a la clase obrera, lo cual se logró paulatinamente en la mayoría de países. En Europa, durante la segunda década del siglo, se fueron sucediendo algunos hitos. El 23 de abril de 1919, el Senado de Francia ratificó la jornada laboral de 8 horas, e hizo que por primera vez el 1 de mayo de 1919 fuera un día no laborable. 2 meses antes en España, la célebre huelga de la Canadiense, dirigida por los movimientos anarquistas en Barcelona, había conseguido que se aprobara en todo el país el decreto de la jornada de 8 horas de trabajo, haciendo de España el primer país de Europa en promulgar esta reivindicación, si bien años después, entre 1923 y 1930, el Día del Trabajo se celebró sin manifestaciones. Debido a la privación de este derecho durante la dictadura militar del general Primo de Rivera, aunque de 1931 a 1936, durante la República,
se conmemoró en las principales ciudades españolas. Tras la Segunda Guerra Mundial, y la adopción del socialismo como sistema político en numerosos países de Europa y Asia, y más tarde en África y América, dio un nuevo impulso al Día Internacional de los Trabajadores. Al tiempo que en los países capitalistas de Europa, la influencia de los partidos de izquierdas crecía, y con ellos las celebraciones en este día. Por tanto, el 1 de mayo se convirtió durante la segunda mitad del siglo XX, en un día de grandes celebraciones oficiales, manifestaciones populares y desfiles militares en países como la Unión Soviética, donde se hicieron célebres los grandes desfiles frente al Kremlin de Moscú y el mausoleo de Lenin. En 1954, el Papa Pío XII declaró el 1 de mayo festividad de San José Obrero, en la Plaza de San Pedro de Roma, añadiendo un mensaje católico a este día, y abriendo un nuevo concepto de obreros católicos, con reivindicaciones sociales y fe, siempre en oposición a los métodos e ideas de organizaciones comunistas y socialistas, principales organizadores de la celebración, y hostiles en general a la religión. En otros países capitalistas, sobre todo en Estados Unidos, se desalentaron tanto desde las empresas como desde el gobierno, las celebraciones del 1 de mayo, para evitar una mayor influencia de los partidos y sindicatos de izquierda en el país. En Portugal, por ejemplo, el Día Internacional de los Trabajadores se comenzó a celebrar libremente tras el triunfo de la Revolución de los Claveles el 25 de abril de 1974. Y en España no se celebró, con el sentido original de la conmemoración, entre 1939 y 1977, durante la dictadura de Francisco Franco, que fue sustituido por la celebración de la festividad de San José Obrero, después de su proclamación vaticana. Debido al clima de reivindicación por un lado, y la división del mundo por otro durante la segunda mitad del siglo XX, las celebraciones del Día Internacional de los Trabajadores derivaron en algunas ocasiones en numerosos enfrentamientos, disturbios y masacres, que provocaron o fueron motivo de cambios políticos con relevancia nacional e internacional en algunos casos. Por ejemplo, en Turquía, se produjo el 1 de mayo de 1977, la masacre de la Plaza Taksim en Estambul, con un saldo de decenas de muertos. La masacre se produjo en medio de clima de enfrentamiento entre izquierda y derecha, a lo largo de toda la década de 1970, que finalizó con el golpe de Estado, el 12 de septiembre de 1980. Al inicio del siglo XXI se comenzó, en muchos países por parte de los medios de comunicación, a denominar al Día Internacional de los Trabajadores, como Día del Trabajo, en un intento de desligar la celebración, ya muy arraigada, de su origen conmemorativo y reivindicativo. En otros países, en general países de colonización británica, han venido celebrando el denominado Día del Trabajo, en fechas diferentes al 1 de mayo. En los Estados Unidos de América y Canadá, el Día del Trabajo es el primer lunes de septiembre, y en Nueva Zelanda, el cuarto lunes de octubre. En Australia, cada estado federal decide la fecha de celebración. El primer lunes de octubre se celebra en el territorio de la capital australiana, Nueva Gales del Sur, y Australia Meridional. El segundo lunes de marzo, en Victoria y Tasmania, y el primer lunes de marzo, en Australia Occidental. El 1 de mayo en Queensland, y el Territorio del Norte. Debido a que la festividad tiene un carácter oficial en muchos países, actualmente parte de la población continúa participando en las celebraciones y sus reivindicaciones, mientras que otra parte toma el día de descanso para actividades de ocio,